Bien, un gusto compartir con ustedes en esta mañana y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Evangelio de Marcos, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Un pasaje cortito de la palabra de Dios, del cual podemos sacar algunas enseñanzas para nosotros en esta mañana. Leemos entonces a partir del versículo 1. Marcos 3:1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra de Dios. El título de lo que voy a compartir con ustedes tiene que ver con lo que hemos leído, el hombre de la mano seca. Y cuando vamos y estudiamos acerca de la vida del Señor Jesucristo, el único registro con autoridad son los evangelios. Y vemos cómo Mateo trata al Señor Jesucristo, o lo enfoca, o lo muestra como el rey de los judíos, Lucas como el Hijo del Hombre, y Juan como el Dios Salvador. Pero Marcos lo hace utilizando un título mesiánico que lo muestra como el siervo de Jehová. Y como un subtítulo de lo que vamos a ver es el siervo de Jehová y la ley. El siervo y la ley. Como vemos y a través de lo que venimos leyendo en el Evangelio de Marcos, el siervo de Jehová está siendo perseguido. Evidentemente quieren destruirle, como dice la última palabra del último versículo que hemos leído. No fue fácil para el maestro mientras estuvo aquí en la tierra. Su ministerio fue constantemente asediado por estos hombres, los fariseos, y todas las autoridades religiosas de su tiempo. Con razón dice Juan en su Evangelio en el capítulo 1 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es que Jesucristo era realmente una molestia para el sistema que habían establecido los fariseos, los escribas y también evidentemente el sumo sacerdote. Así que cuando una persona evidentemente es una molestia para un sistema, hay que destruirle. Y también era una amenaza para estos hombres porque Jesucristo evidentemente les mostraba tal cual eran, hipócritas, que mostraban una imagen y vivían otra cosa. Y evidentemente en lugar de ser pastores del pueblo de Israel, evidentemente se servían de las ovejas y utilizaban la ley según su conveniencia. Ahora vemos que cuando vamos leyendo los versículos anteriores al capítulo 3, a partir del capítulo 2 vemos que la persecución va en aumento. Y ya encontramos por lo menos 5 episodios o 5 momentos en los cuales hay problemas con el Señor. Hay situaciones difíciles que tiene que enfrentar. Así que muestra más o menos unos 5 conflictos que encontramos a partir del capítulo 2, versículo 1, hasta llegar al capítulo 3, versículo 6 que hemos leído. Ahora, qué interesante es el hecho de que en este pasaje, como todo el Evangelio de Marcos, no solamente aparece como el siervo de Jehová, el Señor Jesucristo,
sino también como el Señor del día de reposo. Como siervo de Jehová lo vemos andando de un lugar para otro, moviéndose constantemente, sirviendo a Dios y sirviendo a las personas. Y como el Señor de día de reposo, lo encontramos yendo a la sinagoga, creemos que es en Capernaum, porque dice cuando termina este pasaje que de allí, desde la sinagoga, fue al mar. Evidentemente, Capernaum está a las orillas del mar de Galilea, así que es muy posible que se haya trasladado de ese lugar, de la sinagoga, hasta las orillas del mar de Galilea. También cuando vamos a Juan capítulo 6, allí nos encontramos que viene en un barco el Señor, una barcaza, o en un bote, y llega hasta la costa, allí de Capernaum, y viene hablando acerca de que Él es el pan de vida, y continúa su discurso acerca de este tema mientras va caminando hasta la sinagoga y lo termina al discurso, a este tema, a este sermón del pan de vida, dentro de la sinagoga. Así que pensamos casi con seguridad que la sinagoga está allí en Capernaum. Ahora, esta situación que vemos aquí en estos versículos muestra claramente que esa persecución era para acusarle, muestra que lo que querían era buscar tal vez una excusa para poder llevar al maestro delante del Sanedrín y evidentemente que era el consejo judío que manejaba las cosas dentro del ambiente judío, por supuesto que estaban bajo el Imperio Romano, por ser colonia de Roma, pero todos los asuntos que tenían que ver con Israel lo manejaba el Sanedrín, y de esa manera, llevándolo ante ellos, acusarle y matarle. Porque como dijimos ya en el versículo 6, su propósito era destruir al maestro. Así que en esta situación la cosa se va a ir complicando y evidentemente tratan de destruir al siervo de Jehová. Ahora, hay algunas cosas que podemos aprender, o tal vez que ya sabemos pero que podemos sacar alguna enseñanza de este pasaje tan pequeño, de estos poquitos versículos. Lo primero que quiero ver con ustedes es el cuadro que nos presenta Marcos 3 del 1 al 6. Quiero que visualices conmigo la escena. Allí están reunidos en la sinagoga. Entramos a la sinagoga y nos encontramos con un ambiente pesado, un ambiente tensionado, mucho silencio, un silencio que se escucha. Nadie emite palabra. Y entre medio de la gente que está allí en la sinagoga hay un hombre que tiene la mano seca, la mano inhabilitada, la mano que está paralizada, marchita. Pero nadie lo tiene en cuenta, está totalmente ignorado, está entre medio de las personas que están allí. Pero también está dentro de la sinagoga el siervo de Jehová, el Señor Jesucristo, y para él nada pasa desapercibido. Entonces invita a este hombre que tenía la mano seca a ir al medio de la sinagoga, en el centro de la sinagoga, y cuando se enfrentan allí el siervo de Jehová, el Señor Jesucristo, con el hombre, él hace una pregunta a las autoridades judías allí, y les pregunta a los fariseos y a los escribas que estaban reunidos allí, el liderazgo de Israel, y le dice en el versículo 4, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Una pregunta difícil para ellos. Evidentemente no tenían respuesta. Por eso dice, al terminar el versículo 4, pero ellos callaban. Es el mismo silencio que cuando entramos en la sinagoga. Nadie habla, nadie responde. Entonces le dice al hombre que está ahí cerca de él, frente a frente, extiende tu mano. Y extiende su mano seca, y al instante el siervo de Jehová, sin tocarle, sin hablar ninguna palabra, sin hablar una sola palabra, el hombre es sanado.
y prácticamente pensamos que la cosa se terminó allí porque no se comenta más nada en el pasaje. Es posible que ese hombre que era desconocido, ese hombre que era ignorado, evidentemente ha salido de la sinagoga contento con su mano sanada y tal vez volvió a su lugar, no sabemos de él, pero ya estaba sano. El Señor había hecho el milagro. Mientras tanto, no sabemos si dentro de la sinagoga o al lado de la sinagoga, saliendo de la sinagoga, se reúnen los fariseos con los herodianos, que no se amaban para nada entre sí, se juntan para ver cómo pueden destruir al Señor. Este es el cuadro que se presenta aquí en Marcos capítulo 3. Ahora, yo quiero que veamos juntos, por lo menos así como propuesta o proposición delante de nosotros en esta mañana, 3 tipos de personas. Lo primero que quiero ver y analizar un poquito es la de un hombre necesitado. Vamos a hablar de un hombre necesitado. Es una persona desconocida. Es un hombre imposibilitado. Tiene evidentemente una discapacidad física. Y creemos que por esa discapacidad física posiblemente era ignorado por los judíos en aquel tiempo, o marginado por esa situación. Así que allí lo vemos ignorado en medio de la gente que estaba allí en la sinagoga. Ahora, como dijimos, tiene una mano seca, una mano paralizada, una mano marchita, una mano tullida. Con esa mano no puede hacer absolutamente nada. Ahora, es interesante cuando vamos a Lucas capítulo 6, del versículo 6 al 11, allí nos relata también Lucas acerca de este acontecimiento, acerca de esta situación. Y agrega algo que no aparece aquí en Marcos, y dice Lucas que la mano que tenía incapacitada era la mano derecha. Un detalle que también lo menciona Mateo en su descripción de este tema. Ahora, yo no sé si este hombre era diestro, pero si tenía la mano derecha y era diestro, evidentemente estaba en una situación difícil. Saben, yo quise practicar, a ver qué pasaba conmigo en una situación semejante. Y mientras leía esto y observaba esta situación, puse mi mano derecha en el bolsillo, de esta manera, y quise hacer las cosas con la mano izquierda. Evidentemente, soy diestro hasta para hablar, y evidentemente con la mano izquierda soy inútil. Ya soy medio inútil por naturaleza, así que si no tengo la mano derecha soy inútil de todo. Todo lo hago con la mano derecha, la mano izquierda evidentemente la tengo para acompañar a la derecha. Todos los trabajos lo hago con la derecha. Cuando hacía deportes también, siempre con la derecha. Y la cantidad de goles que he hecho jugando al fútbol siempre fue con la derecha. Bueno, vamos a hablar en serio. Pero todo con la diestra, con la derecha. Y si este hombre era diestro, evidentemente estaba con un problema grave, difícil. Un pobre hombre ignorado. Un pobre hombre que estaba necesitado. Pero qué bueno, aquí vemos que aun cuando nadie se interesaba por él, el Señor Jesucristo, el siervo de Jehová, sí se interesó por él. Ahora lo hizo pasar al medio de la sinagoga. Yo no sé por qué lo hizo allí en el medio. Evidentemente quería que todos le vieran, porque cuando entró el Señor en la sinagoga, todos los ojos estaban puestos sobre él. En este caso es posible que haya hecho que este hombre se coloque allí en el medio de la sinagoga para que tal vez alguno, viendo su situación, la situación de este hombre, tuviera un poco de compasión de él, un poco de misericordia, que no sigan siendo indiferentes, pero no notamos nada al respecto. Así que creemos que allí se terminó la cosa y como dijimos, el hombre se fue. Este hombre desconocido, no sabemos su nombre,
pero indudablemente debe haber salido de allí con un gozo tremendo, una alegría, porque el Señor había hecho el milagro en su vida. Primera cosa para destacar es un hombre necesitado. Queridos hermanos, queridos alumnos, realmente lo mismo sucede en este tiempo en el que nos toca vivir. Hay gente que está necesitada alrededor nuestro, mucha gente necesitada. Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Así que la primera cosa que yo puedo ver para nosotros en esta mañana es el hecho de que hay un hombre que tiene una necesidad. Y solamente el Señor Jesucristo, el siervo de Jehová, se interesó en él y solucionó su situación. Un hombre necesitado. Fíjate en este momento, alrededor tuyo, si no hay personas que están en esa condición. Seguramente la habrá. En segundo lugar, vimos entonces un hombre necesitado. Ahora, en segundo lugar, ¿qué es lo que podemos ver en este momento? Bueno, vemos un grupo de hombres con el corazón endurecido. Y podemos sacar algunas características, evidentemente, de este tipo de personas, simplemente porque por la pregunta que hizo el Señor. Hizo la pregunta de si era necesario o si era posible, como dijimos, si era lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Bueno, a través de esta pregunta yo veo 6 características que estos hombres tenían. Simplemente las menciona con un detalle muy cortito de cada una. La primera cosa que yo puedo ver en estos hombres es insensibilidad. Insensibles ante la necesidad de la persona que está allí en el medio, en el centro, junto a Jesucristo. Insensibles al sufrimiento. Dice la Biblia que, y comenta Marcos, que había dureza en su corazón. Y la palabra en el original para dureza es la palabra poros, que significa una dureza como el mármol, así frío y durísimo. Y así estaba el corazón de esas personas, frías, frío, durísimo, dureza en el corazón. Así que por eso la ignorancia, por eso ignorar a esta persona y por eso no tenerla en cuenta. La segunda cosa que me llama la atención es el silencio de estas personas. No tienen nada que decir. El liderazgo está en silencio. Dice el versículo 4 al terminar, como dijimos, ellos callaron. No podían decir nada. Ante la pregunta del maestro, lo único que hicieron es cerrar su boca. No había respuesta. Bueno, cuando uno estudia un poquito acerca de la vida del Señor Jesucristo, nota que en otras oportunidades el Señor les preguntó algo y no sabían cómo responder. En la última semana, antes de la cruz, el Señor se enfrenta a estos grupos y vienen y ellos le preguntan al Señor, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Cómo puedes así estar enseñando y haciendo milagros? ¿Con qué autoridad lo haces? Y el Señor dice, bueno, yo les voy a preguntar a ustedes. A ver, díganme, ¿el bautismo de Juan el Bautista era del cielo o de la tierra? Y ellos cavilaban, dicen, sus corazones. Bueno, ¿qué hacemos? Si decimos que era del cielo, va a decir, entonces, ¿por qué no le creísteis? ¿Por qué permitiste que lo mataran? Y si decimos que era de la tierra, van a decir, la gente que está alrededor se va a venir en contra de nosotros porque lo tenían a Juan el Bautista como profeta de Dios. Así que callaron y dijeron, no sabemos. Siempre fue así, ante las preguntas del maestro. Silencio, silencio, no hay respuesta de parte de ellos. En tercer lugar, yo veo un grupo de personas incapacitadas. Incapacidad. Ellos no podían hacer nada por ese hombre. Jesucristo sí. El siervo de Jehová podía sanarle, pero ellos no podían hacer nada. No tenían capacidad para hacerlo.
Es por eso que tal vez mostraban su ignorancia de la situación y su indiferencia ante la presencia de este hombre. En cuarto lugar, la hipocresía. Y vos me preguntarás en esta mañana, ¿pero cómo demostrar, Jorge, que estaban demostrando hipocresía en este momento? Es muy simple, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Ellos demostraban un celo por la ley, allí delante de todos, pero ¿qué pasaba dentro de ellos, en su corazón? El objetivo de ellos era destruir al Señor, acusarle, buscar una causa para destruirle. Así que mostraban un celo por la ley frente a las demás, pero por dentro había un objetivo distinto. Por eso hipócritas, porque no coincidía lo que sentían en el corazón con lo que decían con sus palabras. Ellos querían internamente destruir al Maestro. Hipócritas. En quinto lugar, indiferencia. Indiferencia. No les interesó. Tenemos que tener en cuenta esto de la indiferencia. Es algo interesante cuando vamos a 1 Juan, en la primera carta del apóstol Juan, allí en el capítulo 3, allí nos enseña que el hombre puede escuchar la voz de Dios o escuchar la voz de Satanás. Si escuchamos la voz de Dios va a ser, ama a tu hermano, como a ti mismo. Que debemos amarnos unos a otros. Pero si escuchamos la voz de Satanás, vamos a escuchar el hecho de aborrece a tu hermano, aborrece a las personas, aborrece al prójimo. Y pone el ejemplo de Caín en el Antiguo Testamento. Caín pudo escuchar las dos voces. La voz de Dios, que le decía, ama a tu hermano, pero también la voz de Satanás, que decía, mata a tu hermano. Y lo mató. Lo degolló. La palabra matar allí significa degollarlo. Así que, evidentemente, podemos escuchar la voz de Dios o la voz de Satanás. Ahora, no se necesita ser homicida como Caín por el hecho de matar, sino también podemos ser homicidas cuando aborrecemos a una persona, cuando no lo amamos, cuando no sentimos cariño y amor por esa persona. Ya somos homicidas, nos enseña allí en Juan capítulo 3. Pero hay otra cosa más. Podemos ser homicidas cuando somos indiferentes. Indiferentes a la necesidad de las personas que tenemos cerca. Y estos hombres mostraban realmente indiferencia por la situación de este hombre que tenía la mano seca. Así que insensibilidad, silencio, incapacidad, hipocresía, indiferencia, pero también conveniencia. ¿Por qué? Porque ellos aplicaban la ley de acuerdo a cómo les convenía. O la tradición de los ancianos que ponían o equiparaban la tradición de los ancianos a la altura de la ley dada por Dios. Así que de acuerdo a la conveniencia, ellos la utilizaban. Tremenda la situación del liderazgo religioso allí en Israel. Pobres israelitas. No tenían pastores. No tenían pastores. Este tipo de personas manejaban la cosa allí y el sistema religioso. Triste y lamentable el liderazgo de Israel. Triste y lamentable. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando habla de los pastores, no recuerdo la cita en este momento bien, creo que es en la profecía de Ezequiel, cuando dice, ¡ay de los pastores! ¡Ay de los pastores que no cuidan al rebaño! Dios hablando del juicio para ellos. Así que aquí vemos un grupo de personas con el corazón endurecido. Primero vimos un hombre necesitado, pero llegamos a la tercer grupo, o a la tercera persona, y nos encontramos con un hombre diferente. Un hombre diferente. Es el siervo de Jehová. Es el siervo de Jehová que evidentemente puede llegar a observar lo que hay en el corazón. Y que sabe de la necesidad, sabía de la necesidad de este hombre y sabe de la necesidad tuya y mía hoy. ¿En qué condición estamos? Porque él puede ver el corazón. Ahora vemos dos clases de sentimientos aquí, en el pasaje.
Por un lado, el Señor se enojó. Se enojó por la indiferencia posiblemente. Pero por otro lado se entristeció, porque evidentemente notó la dureza de los corazones del liderazgo ahí en Israel. Dureza de corazón. Dos sentimientos que parecen contrapuestos, pero que son progresivos posiblemente. Tristeza y enojo. Cuando vamos a Juan capítulo 11, y allí tenemos la muerte de Lázaro, en la muerte de Lázaro el Señor vio el estado de Israel. Estaban muertos y por eso sintió lo mismo, por eso lloró el maestro. Por tristeza seguramente, pero también pensando en la situación de incredulidad y se enojó con ellos. Un Israel incrédulo. Y esa es la situación, tristeza y enojo. Acá lo manifiesta. Ahora, evidentemente, el maestro, el Señor, el siervo de Jehová, estaba dispuesto a poner el bienestar de la persona por encima de la ley. Cuando Dios propuso los 10 mandamientos, lo hizo simplemente para que sea para nuestro bienestar, para que sea para el bienestar del hombre, no para perjudicarlo. Y eso es lo que quiere demostrar el Señor Jesucristo en esta situación. Evidentemente el bienestar de la persona que tenía enfrente, que tenía la mano seca, pensaba en su bienestar por encima de la ley, por encima de los fundamentos de las leyes, del formalismo de la ley. Es alguien que enseñó que el principal mandamiento es amaremos a Dios, amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como uno mismo. Cuando le preguntaron, Señor, ¿cuál es el principal mandamiento? Él dijo, Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero también el Señor va a decir en ese momento, fíjense en Levítico 19:18. Levítico 19:18. Allí dice, como perdido en el libro de Levítico, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor va a decir, en estos dos mandamientos se resume toda la ley. El mandamiento principal de la ley es el amor, amar a las personas. Y el Señor lo demostró en esa oportunidad. El siervo de Jehová seguramente actuó con amor por el prójimo y por la persona que tenía al lado. Es interesante ir al Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, evidentemente es la plataforma de gobierno de cuando el Señor iba a instaurar su reino aquí sobre la tierra. Lamentablemente tuvo que postergarlo por incredulidad. Pero podemos extraer para nosotros, para los creyentes, algunas lecciones importantes para nuestra vida. Si vamos, por ejemplo, al capítulo 6, allí hablará acerca de la hipocresía de esta gente. Bien claro, ¿no? Y prácticamente algunas de las cosas, o la mayoría de las cosas que el Señor enseña en el Sermón del Monte, es para mostrar qué clase de personas eran el liderazgo en Israel. Las personas que estaban liderando, los pastores religiosos. Pero hay algo interesante que podemos destacar. Es el hecho que el Señor allí va a mostrar tres cosas importantes. En primer lugar, va a hablar acerca de lo que la ley decía. En segundo lugar, lo que los fariseos interpretaban. Y en tercer lugar, el plus de Jesucristo, o el agregado de Jesucristo. Reitero nuevamente, lo que la ley decía, la interpretación de los fariseos y el agregado de Jesucristo, o el plus de Jesucristo. Siempre buscando el bienestar de las personas. Por eso aparece allí en el capítulo 2, oíste que fue dicho, mas yo digo. Y en 6 oportunidades el Señor va a decir lo mismo, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Y era evidentemente que cuando dice, oíste lo que fue dicho, era lo que decían estos líderes religiosos.
Pero yo os digo, decía el Señor, el siervo de Jehová. En este caso, si podíamos aplicar estas dos cosas, la cosa sería de esta manera. Oísteis lo que fue dicho, dirían los fariseos, no cures al enfermo. Mas yo os digo, diría el Señor, extiende tu mano. Extiende tu mano. Un hombre diferente, el siervo de Jehová, dispuesto a hacer un milagro y a bendecir a este hombre que estaba necesitado. Concluimos en esta tarde, o en esta mañana. Fíjate si no hay alguien necesitado cerca tuyo. Es muy posible que sea así. ¿Estoy mostrando misericordia con respecto a esas personas? ¿Estoy ayudando o soy indiferente? Hay muchas personas que nos rodean, queridos hermanos, queridos alumnos, que no solamente tienen la mano seca, sino el alma seca, el corazón seco. Y tienen necesidad que alguien los atienda, los entienda y muestre misericordia a ellos, no indiferencia. Pero ¿saben una cosa? También nosotros como creyentes podemos tener una mano seca. Es decir, no la mano extendida para ayudarles. Tal vez por confort, comodidad, llámenle como quieran. Pero es muy posible que la tengamos en la mano en el bolsillo y no extendida para ayudar a las personas que nos rodean. Yo te invito en esta mañana, ya terminando, a levantar las manos al cielo, a extender las manos al cielo y pedir en oración al Señor: Señor, dame fuerzas a través de tu Santo Espíritu para poder ayudar a los que lo necesitan. Dame fuerzas para no ser indiferente. Señor, dame fuerzas para poder cumplir las obras que tú me diste para que hiciese, para que anduviese en ellas. Dame la fuerza, Señor, para que pueda extender mi mano. Ahora, ¿qué hubieras hecho en esa situación frente al hombre de la mano seca? ¿Hubieras buscado su bienestar o hubieras mirado para el otro lado siendo indiferente? Si yo hubiera tenido poder, seguramente hubiera hecho lo mismo que el Señor, como el siervo de Jehová. Queridos jóvenes, queridos hermanos, queridos alumnos, que en cada programa que encaremos, que cada plan que ensayemos o que preparemos, que cada sermón que preparemos, que cada servicio que hagamos, lo hagamos con la mano extendida, pensando en los demás. Pensando en los demás. Es lo que nos enseñó el siervo de Jehová, frente a la ley. Pero también nos enseñó algo importante que tenemos que tener en cuenta. Es el hecho que aunque estaban estos grupos que querían destruir al maestro, él no tenía miedo. No tenía miedo a la oposición, porque siempre habrá oposición. Siempre lo habrá. Pero el Señor continuó con su ministerio. Sabía que iban a acusarle, sabía que iban a ir detrás de él para ver dónde podían encontrar alguna situación para poder destruir al Señor. Pero el Señor, al siervo de Jehová, no le importó esto. Él cumplió con su ministerio. Queridos, queridas, con nosotros debe pasar lo mismo. Va a haber oposición. Ciertamente la ha habido con respecto a palabra de vida. Y es posible que la oposición nos alcance a algunos de nosotros todavía. Pero sigamos adelante. Como lo hizo el Maestro, como lo hizo el Señor, porque había un servicio para cumplir. Había personas necesitadas para mostrar el amor de Dios y la misericordia.
¿Saben cuando terminaba el otro día? Era el sábado de la noche que estaba pensando en este tema. Cuando termino y cierro mi Biblia, de pronto suena el celular, el tirurín del WhatsApp. Y era una hermana de Zárate de mi iglesia que me mandaba una canción que ya conocía de antes. Ahora la hermana realmente no la conozco, se llama Selva. Y cuando escuché la canción digo, pero esto es milagro de Dios. Y allí un tema que muchos de ustedes conocerán es, tienen que saber del amor de Dios. Tienen que saber del amor de Dios. Y va diciendo, entre otras cosas, cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y que van sin rumbo ir. Angustia, soledad, llenos de temor, escondiendo su aflicción. Solo Cristo ve y es el refugio para ellos. Tienen que saber del amor de Dios, queridos. Extendamos nuestra mano. Debemos proclamar, dice la canción, y nuestras vidas dar. Tienen que saber del amor de Dios. Una pregunta dejo con ustedes. Simple. Muy simple. ¿Estás dispuesto a extender tu mano? ¿Estás dispuesto a extender tu mano? Vamos a orar al Señor. Querido Padre, gracias por la enseñanza que encontramos en tu palabra y por el ejemplo del siervo de Jehová, el Señor Jesucristo, que nos mostró su amor, que en esa circunstancia mostró su compasión, su misericordia, y pudo sanar a esa persona. Y Señor, ahora sabemos que nos toca a nosotros, siguiendo tu ejemplo, y te pedimos que nos ayudes a extender nuestra mano para ser de bendición a las personas. Señor, quita de nosotros la indiferencia y que podamos mostrar ese mismo amor que un día fue derramado en nuestros corazones, extendiéndolo a otros que lo necesitan. Te pedimos esto muy agradecidos por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.